Audiolibros Animados Premium presenta Arturo, el aguilucho. Autora María Elena Altamirano. En las voces de Dalila Gianpalmo y Charlie Alonso. Arturo era el aguilucho más grande y viejo de la comarca, donde reinaba la madre del viento sur y ama de los pájaros. Había tenido siempre una vida tranquila y ya entrado en la vejez, siempre fue quien, con sus consejos, conocimiento y sabiduría ganada con los años, servía de gran ayuda para el ama. Ella confiaba en él para solucionar cualquier problema, porque siempre había sido leal, sabio y colaborador. Arturo había ayudado a un muchacho que después de haber roto el hechizo de una princesa, llegó a ser príncipe, casándose con ella en los 3 picos de amor. A este lugar lo había llevado Arturo sobre sus alas, haciendo un gran esfuerzo, y luego le regaló su talismán de la buena suerte, que siempre lo había acompañado pegado a su pico en forma de una bolita de oro. Cuando culminaron todos los festejos del casamiento y comió hasta hartarse, Arturo volvió a su comarca, pero sentía algo raro en su interior. Le parecía que no era el mismo. Le faltaba algo. Se sentía cansado, viejo y sin motivación. Pensaba que toda su energía se había quedado en la bolita de oro que le había entregado al muchacho. Estaba muy desanimado y depresivo. Creía que su vida no tenía sentido y que estaba pronta a terminarse, por lo que solo le quedaba esperar pacientemente la muerte. Los demás pajaritos hacían todo lo posible por animarlo y entusiasmarlo para que volviera a ser el de antes, pero ni ellos ni el ama podían sacarlo de su aislamiento. Habían agotado todos sus recursos y Arturo seguía metido en su nido con el ánimo por el suelo. Cierto día, misteriosamente, el viento sur, hijo del ama, no volvió a la casa luego de haber partido muy temprano por la mañana. Era muy raro porque nunca había pasado algo similar. La madre, preocupada, llamó con su campanita a los pájaros. Mi hijo está tardando demasiado en volver. ¿Alguien de ustedes lo ha visto? No lo vi tampoco. No lo vi. Arturo obviamente tampoco, si no se había movido de su nido. Esto les preocupaba mucho a todos. Cuando amaneció el día siguiente, encontraron el lugar todo cubierto de escarcha. Se había nublado y el viento no estaba para soplar las nubes y permitir que el sol derritiera el hielo. Así pasaron algunos días y seguía todo congelado. Los pajaritos organizaron la búsqueda del viento sur, pero no pudieron dar con él. El aguilucho seguía depresivo en su nido y el ama madre tenía triple preocupación. Arturo no reaccionaba, su hijo no aparecía y con todo tan helado, los pajaritos se estaban quedando sin alimento. Entonces, decidida, fue a ver al aguilucho y enérgicamente le protestó su falta de colaboración
cuando más lo necesitaba. Me estás dejando muy sola con los problemas. No sé qué hacer. Arturo, si te levantas y ambos unimos voluntades, conocimientos y esfuerzo, seguro encontraremos la solución. Y le rogó para que volviera a ser el mismo de antes, porque necesitaba de él más que nunca. Discúlpame. Desde que regalé mi bolita de oro a aquel muchacho, no me siento capaz ni útil. Ya no puedo hacer nada. Y además, estoy ya muy viejo. Arturo, la predisposición y el deseo de hacer cosas no depende de una bolita de oro ni de la edad, sino de la voluntad de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras ganas de seguir dando batalla hasta el final. Está bien. Mañana a primera hora iré a la Casa del Viento Norte para ver si allí pueden ayudarnos. Partió apenas amaneció y luego de volar una gran distancia, muy fatigado, llegó a la Casa del Viento Norte que vivía con su madre. Ella era la reina de la comarca norte y líder de todos los animales cuadrúpedos. Arturo les contó lo sucedido y la urgencia de encontrar una solución. Por razones de zona, el viento norte no podía obrar en el sur, pero dadas las circunstancias, hizo una excepción y trató de llegar con su cálido aliento a toda la comarca sureña para derretir el hielo que cubría el lugar. Sin embargo, le fue imposible porque la gran distancia a recorrer y el intenso frío al que el viento norte no estaba acostumbrado le hicieron fracasar en su intento. Entonces, la madre del viento norte hizo sonar un cuerno convocando a todos los cuadrúpedos, quienes acudieron al llamado y fueron interrogados para ver si alguno había visto al viento sur o sabía algo. Mientras tanto, el viento norte traía cadáveres de animales para que Arturo se alimentara y recuperara sus fuerzas. En la reunión, una elefante contó: Semanas atrás, mientras me alimentaba cerca de los límites de las comarcas norte y sur, oía dos cuervos que en lo alto de un álamo hablaban mal de su ama y de su hijo el viento sur. Algo los había ofendido y decían tener planes de emigrar al Polo Sur, reino de la madre escarcha. Parece que ella les había hecho una buena oferta. Un puma que había estado de guardia fronteriza en la misma zona dijo: Una noche vi a esos dos cuervos emprender viaje al sur, pero no sé exactamente a dónde ni por qué. Me pareció extraña la hora, porque esos pájaros duermen por la noche. Con estos pocos pero interesantes datos, Arturo volvió a su congelada comarca, comunicó lo averiguado al ama y comenzaron a buscar a los cuervos. Nadie sabía de ellos y se dieron cuenta que tampoco habían asistido a la primera cita convocada cuando el viento había desaparecido. La madre del viento sur recordó que uno de ellos, viendo a Arturo tan desanimado, se había ofrecido para ocupar su lugar de consejero principal en la comunidad, lo que le fue negado, ya que ella tenía esperanza de que el aguilucho se recuperara de su depresión. Luego no los había vuelto a ver. Arturo se dio cuenta de que todos esperaban su cooperación en un momento tan angustiante como el que les tocaba vivir.
A pesar de sentir la falta de su talismán, decidió confiar en su buen criterio para colaborar. Ya no dependería de una bolita de oro, sino de la confianza en sí mismo y su capacidad. Además, debía aprovechar la sabiduría que los años le habían dado para encontrar al viento sur y a los cuervos perdidos. Decidió visitar el reino de la Madre Escarcha, porque además de haber sido mencionada en tierras del viento norte, era la responsable de toda la helada que cubría la comarca del sur. Tal vez ella pudiera ayudar en algo. Solitario emprendió el vuelo hacia el Polo Sur, porque si bien el cóndor se había ofrecido para acompañarlo, prefirió que éste se quedara a vigilar los cielos del lugar por si ocurría algún imprevisto. Voló un larguísimo trayecto. El frío era muy intenso, pero no podía parar un segundo. Sacó fuerzas de donde no tenía hasta que llegó al palacio del reino de la Madre Escarcha. Llamó, pero solo un frío silencio respondió, por lo que decidió entrar sin permiso. Llegó al patio principal y por la ventana de un salón vio a los dos cuervos tirados en el piso. Desesperado, pensando que les habían hecho daño, Arturo tomó un duro trozo de hielo con sus garras y lo arrojó con violencia a la ventana, rompió el vidrio y entró. Pero cuando estuvo adentro, no podía creer lo que veían sus ojos. Los cuervos no estaban heridos, ni muertos, ni desmayados. Estaban borrachos, rodeados de botellas con restos de todo tipo de licores. Cuando Arturo entró, uno de ellos entreabrió los ojos y, ebrio como estaba, sin levantarse, le dijo: Si quieres servirte licor, hacelo. Es muy eficaz para contrarrestar el frío. El aguilucho, decidido a esperar el regreso de la Madre Escarcha o que se les pasara la borrachera a los cuervos, tapó con lo que encontró el agujero del vidrio roto para que no entrara tanto frío. Y luego se internó a examinar los miles de recovecos que tenía ese extraño palacio. Mientras recorría el lugar, se topó con una habitación muy extraña. Era como una cámara herméticamente cerrada. Intentó abrir la puerta, pero fue imposible. Luego de insistir unas cuantas veces, le pareció escuchar el resoplar de ráfagas de aire adentro. Sin entender bien lo que sucedía, comenzó a pensar en cómo abrir esa misteriosa cámara. De repente, escuchó que la Madre Escarcha acababa de llegar. Presintió que nada bueno estaba sucediendo y decidió esconderse detrás de un cortinado. Desde allí escuchó cómo, enfurecida, la Madre Escarcha les recriminaba a los cuervos su falta de responsabilidad y compromiso. Estaba enojada porque en estado de borrachera habían roto un vidrio y porque en esas condiciones no le servían para guardias del palacio cuando ella se ausentara. Los cuervos trataron de justificarse, diciéndole que ellos no estaban acostumbrados a soportar tanto frío, que por eso habían tomado un poquito de alcohol para calentar el cuerpo. Sin embargo, nada de esto conmovió a la Madre Escarcha, que, sin miramientos, lo llevó a un cuarto al lado de la misteriosa cámara y los arrojó dentro, cerrando la puerta con candado mientras les gritaba: A pesar de ser unos
buenos para nada. De algo me han servido, ya que gracias a la ayuda de ustedes he podido raptar y encerrar el viento sur para que nunca más pueda salir. De ese modo, seré la dueña de todo el sur del mundo cuando el ama y los pájaros decidan emigrar. Si es que no mueren antes de frío, porque lo estoy congelando todo. Y nadie puede derretir mi hielo mientras el viento esté apresado y mis hijas las nubes oculten el sol. Ustedes tampoco saldrán más de ahí, porque ya no los necesito. Es muy posible que en unos días todo el sur esté congelado. ¿Quién va a querer llegar hasta acá? Por el contrario, si alguien quiere salvarse y no morir de frío, pedirá asilo a la comarca del norte o huirá a otro lejano lugar. Voy a divertirme mientras llega el exilio de los habitantes del sur. Cuando Arturo verificó que la fría y malvada madre Escarcha se había retirado, salió de su escondite. Con alegría vio sobre una mesa la llave del candado que cerraba la puerta del cuarto donde estaban encerrados los cuervos. Pero antes de liberarlos, los interrogó para saber exactamente lo que había sucedido. Los cuervos, muy arrepentidos y avergonzados, le confesaron a Arturo que, en un ataque de rabia, al sentirse rechazados por el ama de los pájaros, conversaron con la madre Escarcha. Ella les prometió que en su reino ocuparían un lugar importante, por lo que se fueron a su palacio. Pero Escarcha los utilizó, haciéndole creer al viento sur que ellos estaban en peligro adentro de la cámara del palacio, donde supuestamente habían entrado sin permiso. Cuando el viento entró a buscarlos, la madre Escarcha cerró la puerta y lo dejó encerrado herméticamente. Por supuesto que ellos no estaban en la cámara, ni sabían de los planes de la malvada reina. Para cuando se dieron cuenta, el viento ya era prisionero y ella los obligaba a ser los centinelas del palacio mientras se ausentaba. Los cuervos tenían temor de volver a la comarca del viento sur y contar lo sucedido, porque eran responsables de todo lo acontecido. Te prometemos, Arturo, que vamos a colaborar en lo que podamos con tal de ser perdonados y aceptados nuevamente en la comarca. Bueno, no les puedo confirmar nada ahora, pero les aseguro que intercederé por ustedes entre el ama y su hijo, si es que me van a ayudar a rescatar al viento. Así, luego de que Arturo los liberara del encierro, cerraron el pacto con un choque de patas. Luego, los cuervos le dijeron que Escarcha, sabiendo que ellos no podían salir del palacio, les había confesado entre risotadas que la única forma de abrir la puerta de la cámara era con calor, pero que eso jamás sucedería, porque todo estaría cada día más congelado. Sabiendo eso, Arturo ideó un plan. Se lo explicó a los cuervos y regresaron los tres a la comarca del viento sur. Al llegar, solicitó al ama reunión de aves y le pidió a cada uno de los pajaritos que volara con él hasta los límites con el norte y que lo esperaran allí. Partieron todos hacia el lugar. Los cuervos y los demás pajaritos se quedaron en la frontera
y Arturo pasó a reunirse con la madre del viento norte. Tenemos muy poco tiempo para ayudar a rescatar al viento sur. Solo voy a pedir que cada animal lleve una rama seca a la frontera de un tamaño accesible para el pico de un pajarito, pero lo más grande que pudiera soportar. La líder de los animales cuadrúpedos llamó a todos y les comunicó el pedido de Arturo. Cuando todos los pájaros tuvieron su rama lista para llevar, el aguilucho le solicitó al viento norte que le alcanzara una rama seca con un extremo prendido fuego para llevar él. Cuando todo estuvo listo, la expedición partió hacia el palacio del Polo Sur. Algunos pajaritos no pudieron llegar, porque entre el poco alimento que habían consumido últimamente y el frío reinante, caían desvanecidos. Todos hacían un gran esfuerzo. La mayoría llegó al palacio de la Madre Escarcha. Allí se aseguraron de que no estuviera la reina y entraron sigilosamente. Uno a uno fueron dejando todas las ramitas junto a la puerta de la cámara que tenía prisionero al viento sur. Amigos, deben aletear con todas sus fuerzas para avivar el fuego de mi ramita y así encenderlas a todas, provocando calor suficiente para abrir la puerta. El gran empeño de todos dio su fruto, porque las ramas ardieron y la puerta se abrió, liberando al viento que salió a toda prisa. En un instante llegó a su comarca y la encontró nublada y congelada. Soplando como nunca antes, con todo el vigor que había estado guardando en cautiverio, el viento sur hizo desaparecer las nubes, dando paso a un sol radiante que comenzó a descongelar todo. La comarca dejaba de estar helada ante la alegría y el trinar de pajaritos, el canto a todo pico de los gallos y la emoción del ama que había estado tan preocupada. Cuando todo se normalizó y varios de los pajaritos descompuestos se recuperaron, fue el momento de ocuparse de los cuervos. El Tribunal de Disciplina, viendo el sincero arrepentimiento de las aves, su cooperación al final y teniendo en cuenta el pedido del aguilucho que intercedió por ellos, decidió perdonarlos. Arturo se dio cuenta de que era el de siempre, colaborador, necesario y tan o más capaz que cuando poseía su bolita de oro. Se sabía valorado y querido por todos, y eso lo llenaba de alegría y ganas de vivir a pesar de su avanzada edad. Todo en la comarca del sur volvía a ser felicidad. En honor a que el éxito logrado había sido gracias a la cooperación de toda la fauna del norte y el sur, ambos vientos y sus madres decidieron que no existirían más límites de comarcas para sus habitantes. Y tanto las aves como el resto de los animales serían libres de andar por donde quisieran. Y, ¿por qué no?, también los vientos. La madre escarcha se quedó sola y derrotada en su congelada residencia polar, porque sus hijas, las nubes, viajaban por todo el mundo. Dicen que Escarcha suele salir únicamente por las noches de invierno a dar algún paseo, pero que pronto vuelve a su residencia, dejando su rastro helado. Dicen que el rastro es descubierto al amanecer,
cuando se divisa una capa blanca en los pastizales. Pero no dura mucho. Enseguida, los rayos del sol lo hacen desaparecer.